TELDEDUED, Teleeducación para el Desarrollo, Dirección Universitaria de Educación a Distancia. Muy buenos días, queridos amigos. El día de hoy vamos a conversar en torno al tema de penología y sistema penitenciario. Explícitamente nos vamos a dirigir dentro de todo este temario sobre el punto de beneficios penitenciarios. En torno a este tema de beneficios penitenciarios, debemos ver las modificatorias legales y jurisprudenciales que se han venido dando en estos últimos años. ¿Por qué? Porque vamos a ver que justamente hay un sistema de endurecimiento en cuanto al otorgamiento de estos beneficios penitenciarios. ¿Qué cosas son estos beneficios penitenciarios? Pues bien, los beneficios penitenciarios son mecanismos que están destinados a promover la resocialización de la persona que está internada, que está privada de su libertad. Y esta actividad solamente la va a lograr a partir del desarrollo de diversas actividades laborales, educativas, a través de los servicios psicológicos, legales y sociales que tenga que brindar el Estado para que esta persona finalmente pueda reinsertarse en la sociedad. Este desarrollo de actividades van a permitir que el interno pueda desarrollarse adecuadamente dentro del entorno social y pueda respetar las normas de convivencia que son finalmente objetivos para mantener el orden en comunidad. Dichos beneficios penitenciarios son también mecanismos jurídicos que permiten reducir la permanencia en prisión de una persona que ha sido condenada a pena privativa de libertad efectiva. Y el objetivo es mejorarle su condición, mejorar estos motivos que generaron su detención. Si lo vemos dentro del contexto de nuestra Constitución Política del Estado, podríamos señalar lo siguiente, que los principios que justamente van a sustentar el tema de reeducación y de reinserción social de la persona está vinculado con un tema que en doctrina la denominamos la teoría preventiva especial. Esta finalidad de prevención especial está justamente sustentada dentro del contexto de nuestra Constitución Política del Estado y no debe ser visto como un derecho. ¿Por qué? Porque los beneficios penitenciarios no son derechos fundamentales, sino que involucran una opción por parte del Estado, política criminal, a través del cual el Estado evaluará si va a darse o no ese estímulo para que se dé la ansiada resocialización de las personas. Es decir, que no es una obligación el otorgar el beneficio penitenciario, tiene que estar sujeta necesariamente a una evaluación. ¿Quién desarrollará esta evaluación? Esta evaluación la va a desarrollar el Estado a través de sus representantes, los magistrados. Corresponderá a los magistrados tener que evaluar, valorar si realmente es bueno, prudente, otorgar este beneficio penitenciario. Además, también tenemos que tener en cuenta cuáles son esos lineamientos que nos ha dado el Tribunal Constitucional en torno al tema de los beneficios penitenciarios. Nos ha señalado lo siguiente. Primero, que no son derechos fundamentales como los derechos a la vida, el derecho a la libertad, como el derecho a la libertad de tránsito, por ejemplo, el derecho a la no afectación de la integridad de la persona, sino que son garantías que están previstas por el derecho de ejecución penal. Es decir, que estas garantías las encontramos alojadas dentro del Código de Ejecución Penal. ¿Y la finalidad cuál es? La finalidad obedece a un principio constitucional, el tema de resocialización y el tema de reeducación del interno. En efecto, a diferencia de los derechos fundamentales, las garantías no van a engendrar derechos subjetivos, es decir, no hay límites en cuanto al otorgamiento de los derechos fundamentales. Tenemos una serie de derechos fundamentales que ya han sido ganadas dentro del contexto constitucional. Es más, existe un dispositivo que nos señala que tenemos una cláusula apertus que nos permitirá aperturar nuevos derechos de reconocimiento a nivel nacional, a nivel internacional. Sin embargo, el tema de los beneficios obedece a garantías. Y estas garantías tienen por objeto que la persona tenga una oportunidad dentro del desarrollo en la sociedad. Estas garantías entonces van a perseguir un aseguramiento por parte de las instituciones jurídicas y además también que estos beneficios penitenciarios tienen que estar sujetos a denegaciones, a revocaciones, a restricciones
pero también a la concesión de los beneficios penitenciarios previo acto de motivación. Acto de motivación que tiene que ser necesariamente razonable por el magistrado. Recordemos los métodos de interpretación, los métodos de análisis, los métodos sintéticos que va a tener que utilizar este representante del Estado. En virtud de ello, existe este pronunciamiento, la sentencia 0842 del año 2003, que nos ha brindado el Tribunal Constitucional. Lineamientos que obviamente son de estricto cumplimiento y que deben ser el camino de orientación que tiene que tener todo magistrado. Pues bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que resaltar como importancia dentro de este tema? Dentro de este tema tenemos que resaltar que para la aplicación de los beneficios penitenciarios, por mandato de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, lo que va a regir es la aplicación de la norma, pero de la norma que es vigente al momento que se está solicitando el beneficio penitenciario, o cuando se ha privado de la libertad y se presenta la solicitud para esta finalidad. ¿Qué quiere decir? Que no se va a tomar en cuenta el contenido del Código Penal, que señala cuándo es que se desarrolla el hecho delictivo, ni tampoco qué es lo más favorable, en este caso al reo. Lo que se tiene en cuenta es cuándo es que se presentó esa solicitud. Al momento de la presentación de la solicitud hay que evaluar la ley que se encuentra vigente en ese momento. Además, también tenemos que tener en cuenta que a partir del año 2010, específicamente del 23 de octubre del 2010, existe una primera disposición complementaria de la ley 29.604 que señala que hay criterios adicionales que todo magistrado debe de cumplir. Y justamente esta ley lo que hace es endurecer un poco más el otorgamiento de estos beneficios penitenciarios. Veamos al respecto. Esta ley lo que nos señala es lo siguiente, que para aquellos internos primarios, entiéndase que por primera vez desarrollado en la conducta delictiva, que desarrollaron esta conducta a partir del 23 de octubre del año 2010 y que han cometido alguno de los tipos penales que señala la ley, por ejemplo el 108 que está vinculado con asesinato, el 121 con lesiones graves, otros casos como el 189, robo agravado, 200, el tema de extorsión, 325 y otros, se va a aplicar la ley 29.604 en casos de redención de pena. Además también que para los delitos que se cometan a partir de esta fecha no se les va a incluir expresamente en esta ley, tendremos que utilizar los lineamientos anteriores que nos dio el Tribunal Constitucional. Para los delitos que se cometieron sujetos a esta ley y que señalan el tema de reincidencia, el tema de habitualidad, se tiene que aplicar los parámetros que están estipulados estrictamente en esa norma. Me estoy refiriendo a los artículos de reincidencia, de habitualidad, que se darían cuando la persona cometa los tipos penales de asesinato, de lesiones agravadas, de extorsión, de secuestro. También tenemos que tener en cuenta que para los casos de personas que son reincidentes, personas que son habituales en el desarrollo de las conductas ilícitas, cuando cometa esta persona un nuevo delito, va a haber un ajuste en cuanto al tema de fines de redención de la pena. Bien, sucede que este no es el único aspecto que se ha ido delimitando dentro del contexto de los beneficios penitenciarios. También existe un tema que está vinculado con la determinación del régimen de beneficios penitenciarios. ¿Por qué? Porque la determinación de los beneficios penitenciarios, cuando una persona es privada de su libertad, puede ser que este sujeto haya cometido varios delitos. Y entonces, esto también es su punto de controversia. ¿Qué es lo que voy a tomar en cuenta como magistrado? ¿El delito inicial, el delito intermedio, el delito final? Ante esta problemática, el Tribunal Constitucional ha emitido ya un pronunciamiento. El pronunciamiento ha señalado como lineamiento lo siguiente, que el juez penal necesariamente tiene que optar por las disposiciones legales más restrictivas en materia de beneficios penitenciarios. Es decir, no interesa que estemos frente a un delito mayor o frente a un delito de menor gravedad. La regla aquí es optar por disposiciones restrictivas. Así lo ha señalado el Tribunal Constitucional en el expediente 454 del año 2008. Adicionalmente a ello, también tenemos que tener en cuenta que la ley 29.604 ha establecido una serie de restricciones al otorgamiento de los beneficios penitenciarios.
La pregunta sería, ¿y cuáles son esas restricciones que ha otorgado esta ley en torno al otorgamiento de estos beneficios? En realidad son muchas las distinciones. Veamos este cuadro. En este cuadro se refleja el tema de redención de pena, pero sujeta al 5x1, es decir, hay 5 días de labor, 5 días de trabajo o 5 días de educación por un día efectivo que se va a contar. Es decir, esta redención de 5x1 para los internos siempre y cuando sean primarios y que hayan cometido los siguientes delitos. Delito de homicidio calificado o asesinato, delito de lesiones graves cuando la víctima haya sido menor de 14 años o cuando el sujeto activo del delito sea el padre, sea la madre, sea el tutor, sea el guardador o sea el responsable. Cuando nos encontremos frente a delitos de lesiones graves motivados por actos de violencia familiar. Cuando nos encontremos frente al delito de robo agravado. Cuando nos encontremos frente al delito de extorsión, al delito de destrucción o adulteración de los hitos fronterizos, a los delitos de vinculación o colusión, a los delitos de inteligencia desleal con el Estado extranjero, al delito de rebelión de secretos nacionales y al delito de espionaje. Además, también se ha establecido a través de esta ley el sistema de redención de penas del 6x1 para internos que ya no son primarios, sino internos reincidentes y habituales, que hayan asumido tal condición, es decir, de reincidente o de persona habitual a partir del 23 de octubre del año 2010. En este caso, los procesados y sentenciados que cometan nuevo delito a partir de esta fecha van a adquirir la condición de reincidentes y habituales y van a poder redimir su condena mediante el trabajo y la educación a razón de un día de pena por 6 días de labor efectiva o, en su defecto, por 6 días de estudio. Se va a excluir, según los lineamientos que da esta ley, del parámetro de redención de pena del 6x1, los delitos que están señalados expresamente en el primer párrafo del artículo 46 del Código de Ejecución Penal. Es decir, cuando no nos encontremos frente al sistema del beneficio del 5x1. Además, también tenemos que tener en cuenta que se ha implantado a través de esta ley el sistema de redención de pena del 7x1 para internos que son reincidentes y habituales y que también hayan incurrido en los delitos siguientes: el delito de homicidio calificado o asesinato, el delito de lesiones, cuando la víctima es menor de 14 años y cuando haya un vínculo por motivo de ser padre, madre, tutor, guardador o responsable, cuando nos encontremos frente a delito de lesiones graves motivadas por violencia familiar, frente al delito de secuestro, al delito de trata de personas, al delito de hurto agravado, al delito de robo agravado, al delito de extorsión, al delito contra la integridad nacional, al delito de participación en grupo armado dirigido por extranjero, al delito de destrucción o alteración de hitos fronterizos, al delito de vinculación o colusión por invasor, al delito de inteligencia desleal con Estado extranjero, al delito de rebelión de secretos nacionales, al delito de espionaje, al delito de favorecimiento bélico a Estado extranjero y al delito de rebelión. En esos casos, entonces, va a prosperar, en caso la persona requiera solicitar el beneficio penitenciario, la redención del 7x1. Bien, en realidad todos estos temas, como podemos darnos cuenta, son de sumo interés. ¿Por qué? Porque se está estableciendo en estos últimos años lineamientos políticos criminales que en realidad están reflejando endurecimientos. Si veíamos años atrás, el otorgamiento de beneficios penitenciarios estaba disminuido en el sentido de que era más factible obtener estos beneficios. Sin embargo, los lineamientos, las últimas políticas criminales del Estado dan una orientación de endurecimiento. La pregunta es ¿por qué? ¿Será porque tal vez haya más actos de violencia social dentro de nuestra sociedad? En estos últimos años hemos visto que el índice delincuencial ha aumentado progresivamente. En ese sentido, entonces, me permito brindar como conclusiones lo siguiente. Primero, que quede establecido que para la aplicación de los beneficios penitenciarios, lo que va a regir es la norma que se encuentra vigente al momento de solicitar el beneficio. Aquí no se va a tener en cuenta la norma del Código Penal, cuando le es más favorable al sujeto. No, es la fecha de presentación de la solicitud. También tener en cuenta que
la ley 29.604 ha traído consigo un endurecimiento en cuanto al otorgamiento de beneficios penitenciarios solo respecto a hechos ilícitos que se hayan cometido a partir del 23 de octubre del año 2010. Quiere decir que las personas que desarrollaron conductas con anterioridad va a regir la primera conclusión, es decir, la aplicación de la norma vigente al momento de la solicitud del beneficio. Y finalmente, queda determinado que ante la concurrencia de los delitos corresponde a todo magistrado tener que optar por las disposiciones de carácter restrictivo. Así lo ha señalado el Tribunal Constitucional, lineamiento que es de obligatorio cumplimiento. Bueno, queridos amigos, es todo cuanto debo indicar. Agradezco a ustedes por haberme permitido brindar este discernimiento. Gracias.